Andrés llegó al pequeño pueblo de San Esteban. Había conducido durante horas, siguiendo las vagas indicaciones de una carta anónima que había recibido hacía una semana. Si quieres respuestas sobre tu pasado, ven a la casa en la colina. La curiosidad lo devoraba por dentro. Nunca había conocido a sus verdaderos padres, y aquella carta prometía respuestas que llevaba años buscando. El pueblo estaba casi desierto. Apenas un par de faroles iluminaban las calles empedradas, y las casas de madera lucían gastadas por el tiempo. Un aire de abandono impregnaba el ambiente. En la taberna del lugar, un anciano lo miró con ojos cansados cuando preguntó por la casa en la colina. «No deberías ir allí», murmuró el hombre, con la voz temblorosa. «Esa casa está maldita». «¿Maldita?». Andrés frunció el ceño. «¿Por qué lo dice?». El anciano bajó la mirada, removiendo el contenido de su vaso con una mano temblorosa. «Hace muchos años, algo terrible sucedió allí. Gritos en la noche, desapariciones. Nadie que haya entrado ha salido igual». Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero ignoró la advertencia. Tomó su maleta y subió a pie por la colina, donde la silueta de la vieja mansión se dibujaba contra la luna llena. A medida que se acercaba, la sensación de opresión en el pecho aumentaba. El viento ululaba entre los árboles retorcidos, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies resonaba con una inquietante claridad. La casa era enorme, de madera ennegrecida por el tiempo, con ventanales rotos y un porche tambaleante. La puerta principal tenía marcas profundas, como si alguien hubiera intentado forzarla o arañarla en un desesperado intento de escapar. Empujó la puerta, que se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro, el polvo cubría cada superficie y el aire olía a humedad y podredumbre. La luz de su linterna proyectaba sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. Exploró la planta baja, pasando por un salón con muebles cubiertos por sábanas blancas y un comedor en ruinas. El suelo crujía con cada paso, y de vez en cuando sentía una corriente de aire helado a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Cuando llegó a la biblioteca, encontró un viejo diario sobre un escritorio. Lo abrió y leyó las primeras páginas. Era de una mujer llamada Beatriz Mendoza, y sus escritos hablaban de un niño perdido. El niño sigue llorando en la noche. Dice que alguien lo llama desde el espejo. No sé qué hacer. Su padre también lo escucha. No podemos dejarlo solo. Algo está dentro de la casa con nosotros. Las siguientes páginas del diario contenían garabatos desesperados. Dibujos de sombras sin forma, ojos que parecían flotar en la oscuridad. En las últimas líneas escritas con tinta temblorosa se leía: «No puedo seguir, me ha encontrado. Ahora me llama a mí». De repente, un sonido proveniente del piso superior lo hizo saltar. Un arrastre, como si algo pesado se deslizara por el suelo. Subió las escaleras lentamente, con el corazón martilleándole el pecho. Un susurro recorrió el pasillo. «¿Andrés?». Se quedó paralizado. Al final del corredor, una puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz parpadeante. Entró en la habitación y vio un espejo antiguo cubierto de polvo. Su marco dorado estaba agrietado, y la superficie parecía brillar con una oscuridad antinatural. Al limpiarlo con la manga, la imagen reflejada no era la suya. Era la de una mujer con ojos hundidos y piel pálida. Su ropa estaba rasgada, y sus labios formaban una mueca antinatural. La figura abrió la boca y su voz retumbó en la habitación. «Te estábamos esperando». El terror se apoderó de Andrés. Intentó correr, pero la puerta se cerró de golpe. El espejo comenzó a vibrar y de él emergieron sombras alargadas que lo rodearon. Gritó, pero su voz se perdió en el vacío. Su mente se nubló y lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro de la mujer sonriendo macabramente. Cuando despertó, ya no estaba en la habitación. Estaba dentro del espejo, viendo su propio cuerpo de pie frente a él. La figura que ahora ocupaba su lugar se giró y salió de la casa, dejándolo atrapado en una prisión de cristal eterno, mientras los susurros en la casa se desvanecían en la noche. El espejo se oscureció y Andrés sintió que su reflejo comenzaba a desvanecerse, como si su propia esencia se estuviera disipando. Desde el otro lado, veía figuras espectrales atrapadas con él,
rostros distorsionados que intentaban gritar sin sonido. En la distancia, una sombra gigantesca comenzó a moverse, acercándose lentamente. Andrés intentó retroceder, pero no había a dónde huir. Afuera, en el pueblo de San Esteban, la niebla cubría las calles silenciosas. Nadie notó cuando un extraño salió de la casa en la colina. Nadie vio su sonrisa antinatural ni sus ojos que brillaban con un reflejo espectral. Andrés ya no era Andrés. Y la casa aún esperaba a su próxima víctima. Sofía se mudó a un antiguo apartamento en el centro de la ciudad. No era el lugar más lujoso, pero su precio era inmejorable. Las paredes crujían con el viento y las tuberías goteaban ocasionalmente, pero lo que más le inquietaba era el enorme espejo empotrado en la pared del dormitorio. Tenía un marco de madera tallada con figuras retorcidas, y su superficie parecía más oscura de lo normal, como si escondiera algo en su profundidad. Desde la primera noche, sintió una extraña incomodidad. A veces, al pasar frente al espejo, tenía la sensación de que su reflejo se movía un segundo después que ella. Pensó que era su imaginación, el cansancio de la mudanza, pero cada día la sensación se volvía más intensa. Incluso, en algunas ocasiones, creía ver una sombra detrás de su reflejo, algo que desaparecía en cuanto parpadeaba. Una madrugada, el sonido de un leve golpeteo la despertó. Miró a su alrededor, tratando de ubicar la fuente del ruido. Hasta que lo vio, su reflejo no estaba sincronizado. Mientras ella permanecía inmóvil en la cama, la imagen en el espejo se incorporaba lentamente. Un escalofrío la recorrió por completo. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. Su reflejo sonrió con una expresión antinatural y se llevó un dedo a los labios en un gesto de silencio. Luego, sin despegar la mirada de Sofía, salió del marco y comenzó a caminar hacia ella. Sofía quiso gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Sus extremidades se sentían pesadas, atrapadas en una parálisis aterradora. La figura se acercó hasta el borde de la cama y se inclinó sobre ella. Con una voz ronca y distorsionada, susurró: «Ahora me toca a mí». La oscuridad la envolvió. Cuando Sofía despertó, la sensación de irrealidad la invadió. Todo se veía borroso, como si una capa de neblina cubriera la habitación. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Frente a ella, en la cama, estaba su propio cuerpo, respirando, moviéndose. Se vio a sí misma ponerse de pie y estirarse con una tranquilidad aterradora. Quiso gritar, pero su voz no salió. Estaba atrapada dentro del espejo. Su reflejo, el impostor, sonrió desde el otro lado del cristal antes de darse la vuelta y salir de la habitación. Sofía golpeó con todas sus fuerzas, pero el vidrio ni siquiera tembló. Desde el otro lado, la vida continuaba sin ella. Pasaron las horas, o tal vez los días. Dentro del espejo, Sofía comenzó a notar cosas que antes no había visto. Sombras amorfas se movían en la oscuridad, observándola con ojos vacíos. Voces susurraban en los rincones, repitiendo su nombre en un tono gutural. Algo la acechaba. Algo más grande que ella, algo que llevaba siglos atrapado en aquel mundo de reflejos. Criaturas sin forma se retorcían en las esquinas, como si esperaran el momento exacto para abalanzarse sobre ella. El miedo se convirtió en desesperación cuando sintió que la oscuridad comenzaba a devorarla. Sus extremidades se volvían traslúcidas, como si su propia esencia estuviera desapareciendo. Gritó con toda su fuerza, pero solo escuchó ecos apagados en el vacío. Desde el otro lado del espejo, vio cómo su reflejo usurpador tomaba su vida con una perfección espeluznante. Caminaba por la calle, sonreía a los vecinos, respondía llamadas. Nadie sospechaba nada. Sofía arañó el cristal hasta que sus uñas se quebraron. Las sombras comenzaron a envolverla, y una figura más grande emergió de la penumbra. Era alta y delgada, con extremidades largas y retorcidas. Su rostro era un vacío negro, pero en su centro había un par de ojos blancos y fríos que la miraban fijamente. «Siempre hay lugar para uno más», susurró la criatura con una voz grave y gutural. Sofía sintió su cuerpo congelarse cuando la figura extendió una de sus manos cadavéricas y la tocó.
Un dolor ardiente recorrió su ser, como si la estuvieran desgarrando desde adentro. Las otras sombras comenzaron a reír, un sonido que se mezclaba con el eco de sus propios gritos. Desde el otro lado del espejo, el impostor se detuvo una última vez frente al reflejo y, con la misma sonrisa macabra, susurró: «Gracias por cederme tu lugar». Y se fue. Sofía sintió que el tiempo se detenía. La oscuridad del espejo comenzó a tragársela por completo, mientras las sombras detrás de ella se acercaban, murmurando su nombre una y otra vez. El último sonido que escuchó antes de desaparecer fue el eco de su propio reflejo riendo en la distancia. Y entonces, el espejo se apagó. El apartamento quedó en silencio. A la venta, esperando a su próxima inquilina.